Buenos días a todos y a todas. Perdón, es la costumbre. Buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a este primer foro de movimientos sociales que se titula, como sabéis, Reconstruir lo común, tejiendo alianzas para una estrategia de desarrollo sostenible. Tenemos la suerte de contar con el vicepresidente segundo, con Pablo Iglesias, para la apertura de este foro y sin más preámbulo le cedo la palabra. Gracias. Os daba los buenos días a todos y a todas. Os decía que esta mañana, cuando repasaba la lista de asistentes a este foro, veía pues, muchos nombres de personas conocidas, amigos y amigas, pero ha habido uno que me ha impulsado a empezar esta introducción de una manera un poco heterodoxa y que yo creo que tiene sentido. Es Mayo Fuster. Hace 20 años, hace un poquito más de 20 años, yo estaba en Praga participando en las protestas y en los eventos alternativos a una cumbre entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Quiero empezar por aquí porque el hecho de coincidir en este foro y en este espacio con compañeros y compañeras que hace 20 años estaban participando junto conmigo en los movimientos altermundialistas, los movimientos que planteábamos que otra globalización era posible, que criticábamos las dinámicas neoliberales del desarrollo económico y político en aquellos tiempos. De alguna manera estábamos poniendo sobre la mesa algunas de las claves para entender los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos que definen la Agenda 2030. Siempre que me he reunido con algún representante del IBEX 35, que les gusta mucho llevar la insignia de los objetivos de desarrollo sostenible, les digo ser prudentes, porque esto no solamente es una declaración de buenas intenciones, esto tiene que traducirse en la política fiscal, tiene que traducirse en la manera en la que se organiza la estructura de la economía y esto, si pasa de ser una simple declaración de intenciones, esto implica una enmienda a la totalidad a las dinámicas económicas de la globalización de los últimos decenios. Y también procuro dejarles muy claro que a nosotros, que a este gobierno, por lo menos a la parte del gobierno que nosotros representamos, no nos interesan las declaraciones de buenas intenciones y eso no tiene una traslación práctica en la política económica, y que entendemos que coordinar la política social del gobierno y coordinar los objetivos de la Agenda 2030 no tiene que ver solamente con la gestión de las ayudas o con repartir pines a todo el mundo, sino que eso implica que se noten las políticas económicas del gobierno. Y quería empezar así porque estamos viviendo un momento histórico lleno de paradojas. Hace 20 años protestábamos y participábamos en una cumbre alternativa a la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y ¿quién nos iba a decir entonces que una institución, digamos, tan poco sospechosa de defender, digámoslo así, políticas de protagonismo de lo público, que los economistas llaman políticas neokeynesianas, como el Fondo Monetario Internacional, dijera hoy que el gasto público es imprescindible, dijera hoy que es fundamental que haya más justicia fiscal, que hay que subir los impuestos a las minorías más privilegiadas y que incluso haya sectores que proceden de ese mundo que digan que el ingreso mínimo vital está muy bien. Esto no es porque se haya producido ningún cambio ideológico en estas instituciones, sino porque el mundo, y también me referiré a la situación de nuestro país, está viviendo una transición geopolítica sin precedentes. De alguna forma, la pandemia de la COVID-19, al generar una enorme crisis sanitaria que ha derivado en una crisis social y en una crisis económica sin precedentes,
ha desnudado buena parte de las contradicciones de la manera en la que se ha organizado económica y políticamente el mundo. Claro, eso no está libre de tensiones, no está libre de peligros, no es casual que en ese mismo contexto se produzca un rearme de los proyectos políticos que desprecian abiertamente la democracia en su declinación procedimental, pero también en su declinación social, y eso hace que sea hoy un poco más difícil seguir presentando, como han hecho algunos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 como una suerte de declaración de buenas intenciones y un montón de insignias para repartir entre grandes empresarios sin más implicaciones que llevar la insignia. Buena parte de las demandas que los movimientos altermundialistas pusieron encima de la mesa, buena parte de las demandas que la sociedad civil, que las organizaciones sociales pusieron encima de la mesa, no solo llenaron de contenido los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que hoy son probablemente la única alternativa viable a nivel mundial para que no se produzca una situación de colapso social, económico y ecológico. Y de esto se están dando cuenta incluso algunas instituciones internacionales que eran históricamente objeto de la protesta social. Que en el Consejo Europeo de este verano, no siendo ingenuo con respecto a lo que significa la Unión Europea y a los mecanismos de governance de la Unión Europea, pero que se tomara una decisión de enfrentar las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia de una manera diametralmente opuesta a cómo se reaccionó a la crisis de 2008, insisto, sin lanzar las campanas al vuelo, sin dejar de entender las contradicciones que se producen en el seno de la Unión, sin dejar de saber que la Unión es una expresión también de una correlación de intereses no siempre muy reivindicables en términos democráticos, es muy llamativo que se haya hecho una apuesta abiertamente neokeynesiana para afrontar una crisis social y económica sin precedentes que nos retrotrae a momentos históricos de gran transformación como el posterior a la crisis de 1929, con el desarrollo de la New Deal rooseveltiana en Estados Unidos, o al momento de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, que inauguró un tipo de constitucionalismo europeo, el de la Ley Fundamental de Bonn, el de la Constitución italiana del 48, no solamente antifascista en términos políticos, sino también en términos económicos, planteando una constitucionalización de una correlación de fuerzas completamente nueva. Estamos viviendo un momento en ese sentido que recuerda a los grandes periodos de transformación histórica, y eso es lo que explica también la enorme tensión que estamos viviendo en todos los órdenes. La tensión política, la tensión mediática. Yo creo que a todos os habrá escandalizado como a mí, después de ver lo que dijo el Tribunal Supremo ayer, ver las portadas de los periódicos de derechas. Es como, digamos, esto ya es abiertamente propaganda, esto ya no va de líneas editoriales, esto va de que cada uno tiene sus objetivos que tiene que defender y los matices no tienen lugar en un periodo histórico como este. Si hay que defender a la derecha, se le defiende sin razón, aunque no haya ni un mínimo espacio de razón para hacerlo. Pero esto, que muchas veces produce como una cierta confusión o una sensación de estar viviendo en una realidad distópica, en realidad expresa las enormes posibilidades de transformación que se están produciendo en nuestro país, que se están produciendo en Europa y que se están produciendo en el mundo. Y aquí es donde el papel de los movimientos sociales y la sociedad civil para convertir su agenda en realidad tiene una estructura de oportunidades seguramente sin precedentes. Y termino con una cosa que suelo decir casi siempre. La política es siempre la expresión de una correlación de fuerzas. Y las correlaciones de fuerzas se expresan a través de presiones. Yo llevo casi un año en un gobierno y quien diga que a un gobierno no le presionan, miente. Un gobierno está presionado sistemáticamente. Presionado por el poder mediático, presionado por el poder económico, presionado por las propias correlaciones en las fuerzas políticas que gobiernan, presionado, como es normal, y esto está muy bien, por el propio poder legislativo, presionado por los poderes oscuros y menos confesables, y eso forma parte
de la política. Siempre ha sido así. El derecho del trabajo es la expresión de la correlación de fuerzas, pues, entre empresarios y trabajadores, y de presiones y contrapresiones. En ese sentido, es fundamental que la sociedad civil y los movimientos sociales asuman que su capacidad de presión es condición de posibilidad de que los gobiernos puedan hacer ciertas cosas. Por decirlo en plata, nosotros necesitamos que nos presionéis, porque si solo presiona el poder mediático, si solo presiona el poder económico, si solamente presionan los poderes profundos, entonces el resultado final de esa correlación de fuerzas va a ser mucho menos favorable a los sectores que representa la sociedad civil y los movimientos sociales. Y estamos en un momento, digamos, muy especial a la hora de abrir posibilidades para que se produzcan transformaciones en una dirección democrática, de justicia social y progresista. Ojo, también en una dirección absolutamente contraria a eso. Pero lo que os quería decir aquí hoy es que, bueno, creo que hay una parte muy importante de la sociedad que os necesita y que os necesita fuertes, y por lo menos una parte del gobierno que os necesita y os necesita muy fuertes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Pablo, por esta introducción. Yo también quería trasladaros unas breves palabras también de apertura. La primera, como no podía ser de otra manera, es de agradecimiento hacia todas las personas que vais a participar en las mesas, tanto como ponentes como en la fila cero. Creo que son unas mesas muy enriquecedoras en las que hay una gran diversidad que creo que nos va a aportar mucho al debate que estamos teniendo ahora mismo de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. No quería tampoco dejar de dar las gracias a Esther Carrasco y a Selma Villa, que son las compañeras que han hecho posible este foro de movimientos sociales. Precisamente el trabajo invisible de decenas de personas, tanto en este gobierno como fuera de este gobierno, son las que hacen posible espacios como este, y no quería dejar de darles las gracias. Están aquí, aunque no se les vea en la cámara, y vaya mi agradecimiento y el de todo el equipo por el trabajo que habéis realizado. Hay muchos días, como decía Pablo, en los que es complicado gobernar y es complicado formar parte de un gobierno. También es complicado en muchas ocasiones estar dentro de las instituciones. Y precisamente los días como hoy, los días en los que inauguramos un foro de movimientos sociales, creo que es uno de los días en los que cobra sentido el por qué estamos aquí y el qué estamos haciendo en este gobierno de coalición. Creo que esto es bastante relevante decirlo, porque es verdad que hay días más amargos que otros, pero hoy precisamente es uno de los días en los que creo que hay motivo para la esperanza y para la alegría. Precisamente, uno de los elementos con los que quería comenzar tiene que ver con la importancia en dos sentidos que tiene este foro. No sé si se ha producido en anteriores ocasiones un foro de movimientos sociales de estas características en un gobierno de España o en gobiernos en otros países, pero creo que este foro tiene una importancia simbólica y material enorme. Simbólica porque, como sabéis, en los últimos años y sobre todo en la última década, distintos poderes económicos, poderes mediáticos, han desprestigiado sistemáticamente a los movimientos sociales y han intentado hacernos creer o hacer creer al conjunto de la ciudadanía que eran peligrosos, ¿no? Yo creo que es importante también que desde el Gobierno de coalición demos un respaldo simbólico a los movimientos sociales, porque creo firmemente que quien más ha defendido la Agenda 2030, quien más ha empujado los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que dentro de 10 años estemos cumpliendo con lo que dijimos que íbamos a cumplir, son los movimientos sociales. Y voy a poner algunos ejemplos que creo que se entienden muy bien. ¿Quién ha hecho más por cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 de Acción por el Clima que los jóvenes y las jóvenes que cada viernes se han movilizado, ahora en pandemia no, pero anteriormente a la pandemia, cada viernes para impulsar una lucha efectiva contra el cambio climático? Pues creo que son ellos quienes más han hecho. ¿Quién ha hecho más por cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres que 2 8 de marzo que han sido históricos en nuestro país y sin los cuales puedo decir sin temor a equivocarme que no estaríamos hoy teniendo una legislación o impulsando una legislación de las más avanzadas de Europa en igualdad retributiva, en asegurar que solo sí es sí, en tener por fin una ley de libertades sexuales a la altura de lo que están demandando las mujeres en nuestro país?
Creo también que no podríamos hablar de avanzar en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, el bienestar para todas las personas, la salud para todas las personas, sin esas mareas que en defensa de lo público que en los últimos años, en la última década, son quienes más han hecho para que este Objetivo de Desarrollo Sostenible se cumpla. Como vosotras y vosotros sois quienes más habéis hecho para que podamos cumplir con la Agenda 2030, queremos contar con vosotros. Y no queremos contar con vosotros solo desde un punto de vista simbólico, que es importante que estéis aquí representados como un agente clave para la construcción de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Es también importante que contemos en la práctica y por eso creo que es muy importante esta hoja de ruta que hemos generado para dialogar con los movimientos sociales, que empieza hoy con este foro, pero que más adelante, dentro de unas semanas, concluirá con la recepción de una serie de conclusiones por parte del vicepresidente segundo y por mi parte para incluirlas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Y esto me parece muy relevante porque creo que nunca antes se había elaborado una estrategia de estas características, una estrategia de gobierno que nos permita incorporar también la mirada de los movimientos sociales. Esto es relevante porque queremos construir una estrategia de desarrollo sostenible que es una estrategia de país, que nos permita mirar a los próximos años, a los próximos 10 años, con altura de miras y trabajando de manera concreta, con políticas públicas concretas que nos permitan cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Decía que la sociedad civil ha sido quien más ha hecho para acercarnos primero a la definición de la Agenda 2030 y después a su cumplimiento, pero es que la experiencia de estos años anteriores en las instituciones ha evidenciado que lo que genera más desarrollo, lo que genera mayores transformaciones y más profundas en nuestro país, quien genera más cambio, es la alianza entre los movimientos sociales y las fuerzas o las instituciones comprometidas con esos movimientos sociales y con el impulso de la ciudadanía. Estoy pensando, por ejemplo, en las compañeras, en las espartanas de Coca-Cola en lucha, estoy pensando en Amazon en lucha, estoy pensando en los estibadores que consiguieron tumbar por primera vez en la historia de nuestro país un Real Decreto que venía del gobierno del Partido Popular. Creo que es evidente que si empujamos juntas, si empujamos acompañando a los movimientos sociales que son punta de lanza y tejemos alianzas, somos capaces de grandes transformaciones. Si alguien le hubiera dicho al anterior ministro de Hacienda que iba a tener que subir las pensiones, como hicieron, como obligaron los movimientos de pensionistas, a pesar de que habían dicho que no había dinero para subir las pensiones, pues creo que no se lo hubiera creído. Pero precisamente esa presión, ese trabajo constante, ese sumar a miles y miles de personas por una demanda justa, creo que es lo que nos hace a todos y a todas poderosos como sociedad y nos permite, nos da la posibilidad de impulsar transformaciones profundas. ¿Por qué digo esto? Porque ahora nos enfrentamos a un reto clave, nos enfrentamos a una situación, como decía el vicepresidente, muy, muy difícil. Estamos en una crisis que no solo es sanitaria, es también social y económica de enorme gravedad y creemos que solo vamos a poder reconstruir nuestro país poniendo en el centro la Agenda 2030 si lo hacemos de la mano de los movimientos sociales. Por eso este foro cobra especial importancia en este momento. Necesitamos que juguéis un papel clave en la reconstrucción. Pensamos que la reconstrucción tiene que tener varios ejes fundamentales que coinciden en gran medida con las mesas que hemos planteado a lo largo del día de hoy, que tienen que ver con avanzar en una transición ecológica que sea firme, en avanzar en derechos laborales. No podemos seguir construyendo un país sobre grandes masas de precariedad, sobre muchísimas personas que están viendo cómo no pueden generar un proyecto de vida porque viven vidas enormemente precarias. Necesitamos que el proyecto de país se sustente sobre la protección de los servicios públicos y también sobre un sistema estatal de cuidados que ponga en el centro los cuidados y que los saque de la esfera privada para ponerlos en la esfera pública y que haya políticas públicas que se ocupen de esos cuidados. Creo que es una tarea enorme, creo que es un enorme reto que tenemos por delante y con el que me gustaría contar con todos vosotros y vosotras. Por nuestra parte, como sabéis, las puertas de esta vicepresidencia están abiertas para todos vosotros y vosotras. Nuestro agradecimiento por todo el trabajo que lleváis a vuestras espaldas y también nuestro compromiso de seguir trabajando juntas para impulsar el cambio que necesita nuestro país, que estamos seguros de que va a encontrar grandes e importantes poderes e intereses enfrente, pero que estamos determinadas a que es el camino que necesita la gente de nuestro país. Muchas gracias. Vale. Finalizamos la apertura de este foro. Muchísimas gracias. En unos minutos comenzará la primera mesa. Un saludo y buena mañana.